pensando en lo que era Virubiru, una charla bonita que tuvimos ahí con el vicegobernador sobre cómo hacer Virubiru realidad y cómo desde Virubiru se podía traspolar el desarrollo económico, el desarrollo productivo, la nueva gestión productiva, económica, logística de Santa Cruz, no como ciudad, sino como metrópoli, y desde ahí llevarlo a un aporte económico, social. Cuando terminamos este brainstorm, derivamos en que Virubiru se convierte en un eje muy importante de articulación para que se pueda desarrollar el concepto de metropolización. Vamos a ser más de 5 millones de habitantes en lo que es Santa Cruz, como ciudad, como metrópoli. Y eso nos deja una gran cantidad de retos. Retos en infraestructura, retos en servicios, retos en vivienda, retos en logística. Y como CADEX, desde el punto de vista de lo que es logística, nos importa muchísimo que este crecimiento, no solo poblacional, sino también productivo de toda el área de influencia de la metrópoli, no entre a la ciudad a congestionar como lo vivimos hoy. Hice una exposición al respecto durante el workshop. Y lo que nos interesa es que más bien seamos lo más eficientes y lo más competitivos en el manejo de la logística, tanto de la carga de pasada, como también la logística de llegada, salida y distribución de pasajeros vía aérea y multimodal. Bajo esos conceptos es que este taller que hoy vamos a iniciar apunta justamente a poder asentar las bases de lo que sería el área productiva, el impacto económico de una metrópoli con un hub de desarrollo de pasajeros y de carga como es Virubiru. Nosotros en Santa Cruz contamos con 2.2 millones de habitantes, una generación de PIB de 59.233 millones de bolivianos, que representa más o menos casi el 50% del PIB generado en las regiones metropolitanas, y un índice municipal de desarrollo sostenible de 62.8. Esto muestra la importancia de este proyecto y, por supuesto, la importancia de desarrollar y apoyar un proyecto como el Hub Virubiru, que ciertamente es un gran generador de actividad económica y de generación de empleo. Con esto agradezco la presencia de todos y bueno, que tengamos un buen aprovechamiento. Gracias. Pasa por un análisis multidisciplinario, un trabajo continuo, un proceso de convencimiento inicialmente de nuestras autoridades. No debería ser tan complejo. Pero después de ello viene la parte más importante, que es la comunicación de las oportunidades que se generan de desarrollo económico, de empleo, de elevar la calidad de vida de los ciudadanos en base a una herramienta, que se llamamos nosotros desde el taller metropolitano, una herramienta de generación de empleo, de riqueza, que es el hub aeroportuario de Virubiru. Eso en la sociedad chica, en el círculo pequeño de los bolivianos que somos parte de la región metropolitana, un círculo mediano que serviría a la totalidad de los pobladores del país, porque sí, esta herramienta nos permitiría conectar al país con el resto del mundo a través de transporte aéreo, pasajeros y carga. Pero además, lo más importante es posicionar al país, a la metrópoli de Santa Cruz, al municipio de Santa Cruz de la Sierra, al municipio de Guarne, al municipio de Cotoca, al municipio del Torno, La Guardia, Porongo, Montero, que hacen parte de esta región metropolitana en el mundo. Hay varias alternativas que se pueden manejar en Sudamérica para desarrollar este tipo de infraestructura. Sin embargo, sigue presente y vigente la oportunidad de desarrollo del hub aeroportuario de Virubiru, cabalmente por su ubicación geográfica, por su altura y otras cualidades que no son replicables en otras latitudes del continente. Es así, señores, que agradecerles nuevamente su presencia. Voy a ser muy rápido y muy breve porque, como ya sabéis, aquí en Madrid es la 1:30 de la noche. Yo mañana tengo que intervenir a las 7 en una cosa de la India y voy a dormir 4 horas y media, 5 horas como mucho.
Vamos a ver, os voy a contar la historia de errores, de aciertos y de errores en el desarrollo aeroportuario de Madrid, que en suma, desde hace 20 años, porque os voy a empezar a contar desde el año 89, o sea que hace ya 32 años de lo que os voy a contar, ¿no? Pues al final Madrid se ha podido posicionar en lo que queríamos que se posicionara en un momento, pero ha sido una suma de errores tanto como aciertos. La historia empieza en el año 89. En el año 89, Barajas tenía 9 millones de habitantes y tenía 2 pistas. Con esas 2 pistas, el máximo que iba a poder servir Barajas era 30 millones de pasajeros, ¿no? Perdón, he dicho antes de habitantes 9 millones de pasajeros. Era 30 millones lo máximo. Y eso, al ritmo al que estaba creciendo Barajas, del orden del 8% anual, se iba a alcanzar en 25 años. Y construir un aeropuerto se tarda bastante más de 25 años. Ya me habéis oído en alguna ocasión que construir una autopista cuesta 12 años, es decir, 10 para tomar la decisión y 2 para construirla realmente. Y un aeropuerto pues tarda del orden de 40 o 50 años, porque son 30 años de discusión y después 15 de construirlo realmente. Por lo tanto, esos 25 años de futuro de Barajas estaban comprometidos porque no iba a dar tiempo a hacer el gran aeropuerto que había que hacer en Madrid. Pero el plan estratégico de Madrid que hicimos en aquel momento, del 88, 89 hasta el 94, establecía que el futuro de Madrid tenía que ser una plataforma intercontinental entre Europa y Latinoamérica. Pertenecemos a esos dos mundos, pertenecemos al mundo latinoamericano, pertenecemos al mundo europeo, de los países latinos del mundo europeo, y nuestra labor era ser esa articulación entre esos dos continentes, esa plataforma intercontinental. Y por lo tanto, necesitábamos un aeropuerto no de 30 millones de pasajeros, sino un aeropuerto de 150 millones de pasajeros, ¿no? Y eso a las autoridades en aquel momento no les cabía en la cabeza y tampoco les cabía en el presupuesto nacional necesario para hacer ese aeropuerto. Porque ese aeropuerto costaba en aquel momento 12.000 millones de euros, 12 billion euros, que ahora serían del orden de 25-30 billion euros, ¿no? En un aeropuerto con 8 pistas, que en el plan estratégico de Madrid ya planteamos dónde tenía que estar, Campo Real, y dónde cabían esas pistas y cuáles eran los trenes y las autopistas que tenían que servir ese aeropuerto. Pero como digo, era una cantidad importante de dinero y el gobierno nacional, como esto se propuso desde el gobierno municipal de un partido contrario al gobierno nacional, el gobierno nacional no quiso escuchar los argumentos razonables y entonces decidió ampliar Barajas con 2 pistas más, con lo cual podía alcanzar hasta 80-88 millones de pasajeros. Y eso costaba la mitad que el nuevo aeropuerto, eso costaba 6.000 millones de euros y por lo tanto ese dinero, una vez que estuviera colapsado Barajas y que hubiera que trasladar todo al nuevo aeropuerto, se perdería. Es decir, que con el 50% del presupuesto se limitaba el crecimiento de Barajas a 80 millones de pasajeros y eso pues tenía una vigencia de unos 40 años, no más, y ya han pasado 30. De hecho, en estos momentos Barajas ya está en 61 millones de pasajeros. Pasamos de 9 millones a 61 millones, que es la situación actual. Y he de decir, y esto es una cifra muy importante que tenéis que tener muy en cuenta, que cada millón de pasajeros se producen 5.000 empleos. 1.000 directos en el aeropuerto, es decir, el que te sirve la Coca-Cola en el bar del aeropuerto, la Coca-Cola o el café en el bar del aeropuerto, 2.000 indirectos, es decir, los que traen, los transportistas que traen esa Coca-Cola al bar o ese café al bar, y 2.000 inducidos, es decir, los productores de las fábricas productoras de café o de Coca-Cola. Entonces, cada millón de pasajeros se producen 5.000 empleos, 5.000 empleos que no son solo los de los camareros del aeropuerto, sino que son empleos de cierto nivel, muchas veces, turísticos, empresariales, etcétera, etcétera, y por lo tanto con una renta relativamente más alta que la renta media de la metrópolis.
Claro, en Madrid pasar de 9 millones de pasajeros a 61 millones de pasajeros, pues eso ha creado 250.000 empleos para Madrid y eso es un boom, es del orden. En aquel momento teníamos 2,4 millones de empleos, por lo tanto estamos hablando pues de un 10% de la creación de empleo y desde el punto de vista de creación de PIB, de Producto Interior Bruto, un 15%. Por lo tanto, es absolutamente esencial para el crecimiento de Madrid y su posicionamiento internacional aquel proyecto Barajas. Como digo, se tenía que haber hecho ya el aeropuerto en Campo Real, ya con 4 pistas al principio y después ampliable a 8 pistas, que dan capacidad para esos 150 millones, pero por razones políticas y razones empresariales. Iberia, por ejemplo, y algunos empresarios que tenían ya el control de Barajas a través de los slots, no querían un aeropuerto diferente porque entonces perdían ese monopolio que tenían sobre Barajas. Y por lo tanto se pusieron del lado del gobierno para no hacer un nuevo aeropuerto y simplemente ampliar Barajas. Decisión que a ellos les venía muy bien, que al gobierno le venía muy bien porque no tenía que poner el dinero de algo que no iban a inaugurar ellos, porque estos proyectos son, como digo, de 14 años, un aeropuerto se tarda 14, 15 años en hacer, y por lo tanto uno le dedica un presupuesto que lo va a inaugurar un político que no eres tú y ni probablemente tu propio partido. Y por lo tanto, ni políticamente tenían interés y los propios empresarios no querían tener competencia, ¿no? Querían controlar ese monopolio de Barajas, esos slots de Barajas y no tener competencia. Eso le viene muy bien a los empresarios y muy bien al gobierno, pero le viene fatal a la metrópolis, que no tiene la capacidad de posicionarse internacionalmente porque no le han dotado de esas infraestructuras que son necesarias. El complemento de Barajas. El complemento de Barajas, sabiendo que Barajas va a estar saturado en un tiempo de aquí a 20 y pico años, no se está desarrollando toda la ciudad aeroportuaria alrededor de Barajas porque saben que es una inversión a 20-25 años y que después habrá que irse a Campo Real. Campo Real está ya ese suelo reservado porque yo mismo lo dejé reservado en el plan estratégico y por lo tanto tiene ese potencial de crecimiento en el futuro. Pero eso ha reducido las inversiones alrededor de Barajas, lo cual no ha impedido que esas inversiones se hagan en la estructura general de Madrid y fundamentalmente lo que hicimos en aquel momento también es cambiar la estructura circular de Madrid. Las ciudades pueden ser circulares, pero las regiones son reticulares, las metrópolis son reticulares. Cambiamos la estructura de Madrid haciendo una autopista que se llama la M45, entre la M40 y la M50, que es lineal y que sirve a Barajas. Por lo tanto, es una autopista que funciona la mejor de toda la Comunidad de Madrid, es decir, tiene la mayor cantidad de tráfico, la mayor cantidad de tráfico pesado, que es el económico, el de los camiones pesados, y los menores atascos de la Comunidad de Madrid. Es decir, que fue todo un acierto el generar esa autopista reticular, es decir, direccional, de la misma manera que en el Brain Shop, en el taller de inteligencia metropolitana que hicimos en Santa Cruz, se estableció también esa autopista norte-sur, y estoy hablando de una autopista, no estoy hablando de una carretera desdoblada con 2 carriles en ambos sentidos. Una autopista es aquella que no tiene entradas y salidas más que cada 1,5 kilómetros, y eso es lo que hace que un camión pueda tomar 120 por hora y pueda plantearse ir de Madrid a París en 10 horas, ¿no? Y eso es lo que hace la potencia económica de un país. Os recuerdo que París, el PIB de París es 3 veces el PIB de Colombia y que el PIB de Madrid es igual al PIB de Perú. Y por lo tanto, esa es la fuerza que tiene la metrópolis y la fuerza que Santa Cruz puede ambicionar. Evidentemente, Madrid es la plataforma entre Europa y Latinoamérica. Después, intereses políticos hicieron que un gobierno de Aznar malvendiera Iberia a British Airways. Y por lo tanto los ingleses están controlando ese aeropuerto después de todas esas luchas por hacer Madrid competitivo. En estos momentos los ingleses están controlando el aeropuerto, pero espero que eso pueda cambiar en el futuro y se rompa esa alianza estratégica dañada para Madrid. Os diré que cuando planteamos el aeropuerto Campo Real, Lufthansa se acercó a mí como director general de urbanismo y me dijo: yo te lo pago.
Es decir, que esos 12.000 millones de euros, Lufthansa, los alemanes estaban dispuestos a pagarlo. Y yo le dije, lo siento, ya sé que lo puedes pagar porque un aeropuerto es un negocio borracho si se sabe gestionar y vosotros lo vais a saber gestionar, pero como comprenderéis, la estrategia nacional o de la estrategia metropolitana de Madrid no puede estar en manos de una compañía privada alemana por razones de Estado y por lo tanto te agradezco mucho esa oferta de financiación, pero no puedo aceptarlo. El aeropuerto ha ido creciendo, no ha crecido todo ese hub alrededor, pero ha crecido en la región, es decir, no han apostado por la localización del aeropuerto que está muerto de aquí a 30 años, pero sí en el potencial de ese aeropuerto para plataforma intercontinental y los crecimientos del aeropuerto a través de las diferentes crisis económicas que hemos tenido, 92, 97, 2007 y 2018, pues ha ido a golpetazos, pero se están cumpliendo con unos pequeños retrasos esas previsiones de crecimiento. En el mundo, la IATA ya había definido que el crecimiento aéreo en el mundo iba a ser de un 5% anual. Pero en Madrid en aquel momento ya era de un 8%, porque estábamos cumpliendo esa función intercontinental. Pero ha habido años, y el gobierno ha mentido, porque evidentemente estas cifras ponían en evidencia sus malas decisiones anteriores, ha habido años en que Barajas ha crecido de un 12%. Crecer de un 12% significa que te multiplicas por 2 en 8 años. Y claro, como no tenían capacidad para hacer esos 8 años, pues lo que ha pasado es que Barajas ha estado colapsado durante mucho tiempo cuando ha pasado de 2 a 4 pistas con unos retrasos enormes, por lo que he dicho, de intenciones políticas, presupuestarias y de inauguración. Por lo tanto, la M45, como vosotros en el taller metropolitano, esa norte-sur es absolutamente esencial, porque es lo que sirve a vuestro aeropuerto de Viru Viru y, como os he comentado, es mucho mejor reservar 4 pistas en este momento para Viru Viru que simplemente tener 2 que se colapsen en el futuro cuando seáis un hub continental latinoamericano y tener que buscar otro aeropuerto mucho más lejos, mucho más caro y mucho más caro también en cuanto a la distancia al aeropuerto, porque un aeropuerto lejano tiene unos enormes costes de transporte local, de pasajeros, de mercancías, etcétera, que normalmente no se calculan, pero que tiene, cuando haces un cálculo de esos costes, tiene un enorme coste. Por lo tanto, yo os sugiero que, aunque no lo necesitáis en un futuro inmediato, reservéis ya esas posibilidades de 4 pistas, suelo que se puede utilizar para logística y para industria, porque la industria y la logística son cajas de zapatos, lo que vale son la maquinaria interior, no las naves se pueden tirar y se pueden llevar a cualquier otro sitio, y la maquinaria interior, pues cada 15 años, cada 20 años está obsoleta y hay que renovarla. Por lo tanto, no es un suelo que tengáis que dejar baldío hasta que sean necesarios esas otras 2 pistas, pero es un suelo que ya sabéis que van a ir las pistas ahí y que mientras podéis utilizar con unas cesiones de derecho de suelo de 20 años, de 30 años a industrias y a logística, y por lo tanto no se desperdicia ese suelo. Ese es mi consejo por la experiencia desde hace 30 años de Barajas, donde, como habéis visto, las previsiones que teníamos se han cumplido. La inversión de 6.000 millones de euros en Barajas ha permitido hacer frente, pero nos hemos limitado esa capacidad de futuro, lo cual va a requerir una inversión mucho más importante de cara al futuro en Campo Real con ese aeropuerto de 8 pistas, que ahí sí estamos reservando el suelo y lo tenemos previsto para ese gran aeropuerto intercontinental que tiene que ser de hasta 150 millones de pasajeros. Me encantaría poder tener con vosotros una larga discusión sobre todos estos temas, pero dado la hora ya tardía de las 2 menos 20 de la noche y mi necesidad de intervenir mañana en la India a las 7 de la mañana, os voy a tener que dejar. Un abrazo muy fuerte a Mario y todos los demás, que no os veo, me habría gustado poder veros en el vídeo, en el Zoom, pero muchas gracias por haberme escuchado. Un abrazo a todos. Bueno, lo que quiero presentarles es un poco el resumen de 4 o 5 días de trabajo de todos estos actores que vemos acá, bajo la guía de Pedro. Y el primer desafío que tuvimos en el equipo de trabajo fue lograr vencer
algo, la proyección. Nosotros pensábamos a largo plazo y nuestro largo plazo era 10 años. Y cuando hablábamos de metrópoli no podíamos pensar a 20, 30, 50 años. Y ese fue el primer desafío que tuvimos. Y una de las principales discusiones de que si el aeropuerto, el hub de Viru debería ser de 2, de 4 pistas. Que al final pudimos romper eso y este es el resultado del trabajo. Lo primero que vemos es que el desarrollo aeroportuario se fundamenta en la conectividad que puede tener cualquier aeropuerto con el resto de las ciudades y con el mundo. La infraestructura es parte de esa, es una parte nada más de todo el desarrollo de un hub. Requiere una serie de servicios, de higiene, pero principalmente de políticas que puedan ayudar a fortalecer y atraer más inversiones, más líneas, además de todos los servicios adicionales que están dentro de una ciudad aeroportuaria. La ubicación de Santa Cruz y del aeropuerto de Viru es privilegiada. Y ahí hay unas razones técnicas. ¿Por qué? Porque alrededor no existe ningún tipo de obstáculo para lo que son las operaciones aéreas de despegue o aterrizaje. No existen montañas altas y demás. Estamos a una altura donde la capacidad operativa de carga de las aeronaves puede ser utilizada a full, cosa de que mientras más altos sean los aeropuertos, menor sustentación tienen las aeronaves y por lo tanto no se puede utilizar a capacidad plena la misma. Y otro punto importante es que nos encontramos justo en el corazón de Sudamérica. ¿Y qué ocurre? Que por esa privilegiada ubicación, en 2 horas y media, en 3 horas, podemos alcanzar a cualquiera de las ciudades principales de Sudamérica. Y con 4 horas ya podemos llegar a Centroamérica, y 5 o 6 horas estamos ya en Si vamos a la figura de la izquierda, la azul, esa es la cobertura de una aeronave de corto alcance, una 320, que puede cubrir todo nuestro continente, Centroamérica, y aeronaves de mayor alcance, una 330, una 350, ya perfectamente podemos llegar a Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, prácticamente todo Asia y los principales países de la Unión Europea, ¿no? Donde está la economía. Sin embargo, ¿cuál es la dificultad que tenemos ahora? Y repito, la conectividad, que no se ve muy bien, lamentablemente, pero la conectividad en este sector en Sudamérica, los que tienen más de 100 destinos son pocos aeropuertos, que son Sao Paulo, Lima y por acá que está El Dorado en Colombia. El resto tiene conectividad muy baja, menor a 100, por eso los colores son diferentes. ¿Cómo lo proyectamos? ¿Y cómo proyectamos todo lo que es la infraestructura del agua? La parte roja, que es los actuales terrenos donde está ubicado el aeropuerto, las 2 pistas que están proyectadas, pero si queremos pensar 50, 60 años, como lo decía Pedro, debemos proyectar otras 2 pistas adicionales. Entonces estamos hablando de un aeropuerto que pueda soportar fácilmente entre 50, 60, 70 millones de pasajeros año. Para ello, esta sería un área de expansión que hemos planificado, que por ahora no hay nada. Sin embargo, está la opción de que ese terreno sea urbanizado, por lo tanto, y es importante que podamos ya ir reservando estos espacios para el futuro crecimiento del hub. Y un hub también tiene que tener toda un área industrial, que es el área verde, y toda un área logística y de equipamiento, que es esta que está en centro. Además de todo lo que es la conectividad en 2 modalidades. Una modalidad ferroviaria, que es esta línea, que básicamente es la ferrovía que une Santa Cruz con Montero, pero esa está funcionando como solo una línea de transporte de carga y se piensa, dentro de lo que es el marco de la metropolización, tener una línea de pasajeros que pueda unir las principales poblaciones con las principales ciudades que están en el eje metropolitano.
Asimismo, tanto por la parte de abajo como por la parte de arriba, carreteras que puedan concluir lo que sería una modalidad de trimodal, carretero, ferroviario, aéreo, que permita utilizar todas las operaciones, hacer transbordo de pasajeros y de carga fácilmente, tanto de carga de ingreso como de salida, y con el tren de pasajeros y toda esta conectividad apoyar a lo que sería la ciudad turística, una ciudad, el centro de convenciones de Sudamérica. Pero para que esto funcione necesitamos que tener, ¿qué cosa? Por un lado, carga y pasajeros. ¿Y por qué pasajeros si estamos pensando en un hub principalmente que atienda la carga? Porque 50% de la carga que es transportada vía aérea se lo hace en aviones de pasajeros, en el espacio que dejan bodegas para que pueda ser transportada la carga, y eso también nos da una mayor conectividad que una aeronave de solo carga no tiene. Entonces, cuando hablamos de hub distribuido, estamos hablando de un hub tanto de pasajeros como de carga que pueda tener retorno de la inversión. ¿Cómo estamos proyectando esto hasta el 2050? Hemos hecho un análisis de los últimos 15 años de qué ha ocurrido con el movimiento de carga y pasajeros de Bolivia. Y con ese modelo estaríamos hablando de que no podríamos tener un crecimiento importante, tendríamos un crecimiento vegetativo de entre el 3 y un 4% anual, que no justificaría la inversión y el crecimiento, que no haría que el virus sea un cambio. Entonces, ¿cuál es el desafío? Además de la construcción de la infraestructura, es poder captar tanto carga como pasajeros de las principales ciudades o estados que están alrededor del área de influencia del virus. Y en la proyección captamos bueno, podemos captar fácilmente entre un 5 y un 8% de la carga que se genera en los 4 estados vecinos de Brasil: Mato Grosso do Sur, Rondônia y Acre, el norte de Argentina y parte del Paraguay. Y con esas proyecciones ya tenemos un crecimiento importante donde podemos llegar a los 50 millones de pasajeros para el año 2050. Entonces, ese es uno de los desafíos que tenemos, además de la construcción de la infraestructura, poder captar más carga y pasajeros, de modo que podamos dar vida al hub. Bueno, como les decía, si el hub no solo es infraestructura, no estamos hablando solo de pistas, estamos hablando de calles de rodaje, terminales de carga, terminales de pasajeros, pero esa es una pata de la mesa. La segunda pata son los procedimientos ágiles aduaneros, migratorios, sanitarios, de modo que la carga que generamos o la carga del tránsito que estemos captando pueda circular de manera ágil y expedita, sin demoras. El otro aspecto es equipamiento y servicio. Necesitamos el equipamiento para dar servicio a las aeronaves, a los pasajeros y a la carga. No solo cintas para el transporte de las maletas o el equipaje de los pasajeros, carros para el movimiento de las cargas, grúas, espacios de almacenamiento, bodegas, etc. Y otro punto importante: destinos, frecuencias. Entonces necesitamos que lleguen líneas aéreas, que lleguen aeronaves de todo tipo de dimensiones, y ahí estamos hablando de un cambio en lo que sería la política aeronáutica. Una política aeronáutica que es muy proteccionista con las líneas aéreas nacionales y no permite que puedan ingresar nuevas líneas. Estamos proyectando un hub, y un hub tiene vida en función a las líneas que lo atienden, a las frecuencias, a los destinos. Y si no tenemos un cambio en esa mentalidad proteccionista y no abrimos los cielos
y damos permiso para que se incrementen las aerolíneas y las frecuencias y destinos de las aerolíneas que están funcionando ahora, nos vamos a quedar con 3 patas de la mesa y la mesa con 3 patas no funciona. Listo, buenas noches ahora sí a todos. Estas sesiones por Zoom son como de espiritismo, entonces toca andar preguntando si me escuchan y si me ven. Entonces aquí estoy. Tal como se señalaba, muchas gracias. Soy Leonardo Ronderos, soy el secretario de esta asociación, ALACAT, que tiene una actividad muy, muy interesante en el tema logístico, carga, por tanto, no pasajeros, y he sido gratamente invitado, creo que como resultado de, no sé si había alguien mejor o aparecí yo de pronto. Esta es una presentación muy, muy corta, tiene varias diapositivas, tenemos un tiempo muy corto sobre el tema del hub aeroportuario. Coloco aquí en el extremo inferior aparece un viejo DC-3 operando una carga en alguna zona rural de mi país, de Colombia, que tiene la reflexión sobre lo que ha sido la aviación en Colombia, que puede tener mucho que ver con la particularidad de lo que ha sido El Dorado posteriormente. Una rápida agenda, muy rápida porque el tiempo es corto, y pasaré muy rápidamente las diapositivas, que académicamente no es la más afortunada presentación, pero evidentemente quise compartir con ustedes la mayor parte de lo que tenía. Bogotá y su aeropuerto, el concepto de hub aeroportuario que está más que explicado, pero tengo algunos comentarios sobre el mismo y cómo lograr la conformación de un hub aeroportuario en la experiencia personal que hemos tenido. Leonardo, por favor. ¿Sí? Dime. Oigo un mensaje, pero no sé. ¿No se oye? ¿Aló? ¿Me perdí? ¿Aló? ¿Aló? Alguien me habló, pero no supe si seguir. ¿Se perdió la charla? Rafael, ¿tú me oyes? ¿Aló? Hola. Es que alguien me habla, Adelante, pero no... Leonardo. ¿Sigo? Adelante, Leonardo. Es que yo les estoy oyendo perfectamente, pero ustedes no me oyen, aparece. ¿Aló? Perdón, no sé si seguir. ¿Aló? ¿Aló? Hola. Sí, yo los oigo. Nosotros también. Adelante. Entonces sigo. Bien, perdón, por favor. Entonces, rápidamente, el concepto de hub y el tema del aeropuerto. Bogotá es un aeropuerto muy interesante. Hay que pensar primero que todo que originalmente teníamos un aeropuerto muy pequeño, un aeropuerto típicamente para equipos DC-3, si acaso DC-4, y para Colombia, por su situación geográfica, por su situación topográfica, por su situación de cordilleras, se desarrolló la aviación de manera muy importante, tanto la aviación militar como la aviación civil. Hay un dicho que se señala allí en una esquina de un libro, se trabajó de la mula al avión, no pasamos por el camión ni por el ferrocarril. En el año 54 un gobierno militar decidió hacer un nuevo aeropuerto para El Dorado. Inicialmente se calificó como algo faraónico, que no había que hacerlo,
que aquí nunca llegarían los aviones jet y que era obviamente un desperdicio del dinero requerido para las obras. Estas son fotos de la época del aeropuerto original en la ciudad de Bogotá, el aeropuerto Techo. Esta es Bogotá. Bogotá está localizada a 3 cordilleras de distancia del mar Pacífico, donde está el principal puerto sobre el mar Pacífico, que es Buenaventura. 315 kilómetros, son mucho más de 12 horas. Bogotá es una ciudad mediterránea. En algunas cuentas que hacemos, ya las hacíamos con Rafael precisamente, los tiempos y distancias, sin tener en cuenta los cruces de frontera, tal vez La Paz es más cercana al mar en tiempos que lo que es Bogotá. Bogotá con la costa Caribe, donde yo vivo, donde trabajo, a 1000 kilómetros. Son mucho más de 24 horas de distancia en tiempo. Bogotá es el centro de consumo y la mayor área de producción de flores de exportación. Ojo con eso porque eso marca muy claramente la pauta de lo que es nuestro aeropuerto. Este es el aeropuerto El Dorado en una fotografía reciente, hoy por hoy. Arriba se ve la zona de carga, una zona bien importante, con un amplio desarrollo, y es un aeropuerto que está metido dentro de la ciudad, una ciudad que, repito, es de 9 millones de habitantes. Este es el mapa, el plano original de la nueva zona de carga cuando se desarrolló el Plan Maestro Aeroportuario del Dorado. Ahí se ven ustedes el cambio de 30.000 metros cuadrados originales a casi 60.000, áreas importantísimas de oficinas, capacidad de camiones. Están los datos allí de una conferencia que comparto con ustedes si a bien tienen utilizarla. Esta es la maqueta, el render de la plataforma y de la actividad de las bodegas de carga, como en esos 60.000 metros cuadrados de bodegas, con unos edificios administrativos de alta calidad operativa. Estas son fotografías relativamente recientes de las operaciones del aeropuerto. Esta foto, la amplia, donde hay tanto camiones, es un momento de pico de alta temporada de movimiento de flores en el San Valentín de hace un año. Ahí se ven pues la particularidad de la zona de carga del aeropuerto El Dorado. Algunas cifras del aeropuerto: es un aeropuerto de 35 millones de pasajeros, que es el 46% del tráfico total del país, 350.000 operaciones anuales y 718.000, las cifras de hace un año. Ya tenemos cifras adicionales. Allí se ven cuántas aerolíneas de pasajeros, cuántas aerolíneas de carga, cuántas compañías de operaciones charter, zonas de aviación general, y tomando en mayo, ya tenemos junio, que mejoró, 2 millones de pasajeros domésticos, 900.000 pasajeros internacionales, 10.000 toneladas de carga doméstica, 54.000 toneladas de carga internacional, 17.000 vuelos domésticos, casi 8.000 vuelos internacionales. Ese es el aeropuerto El Dorado hoy por hoy, mayo 2022. Junio de 2022, que ya tenemos las cifras, salieron hoy de Aeronáutica Civil, aumenta sustancialmente estos tráficos como recuperación de lo que ha pasado además con la pandemia. El aeropuerto El Dorado en carga es el aeropuerto más grande de toda la región de América Latina, incluyendo Ciudad de México, el aeropuerto Benito Juárez y el San Pablo Guarulhos. Santiago, ahí están las cifras de hace un año y medio, año 19 en realidad, 2019, antes de la pandemia, pero se mantuvo. Esto, si bien la gráfica no es muy clara, tal como la produce nuestra Aeronáutica Civil de Colombia, muestra el crecimiento relativo de la carga, tanto internacional como doméstica. Ahí ven ustedes cómo se logró mantener en medio de la pandemia importantes volúmenes de carga. Son las cifras color naranja del 2020 y 2021 color amarillo, se mantuvo, y la carga ha venido creciendo con relación a 2019, que es la marca de pauta para todas nuestras operaciones en los casos concretos de pre y post pandemia. Esta es la carga doméstica, es una carga bastante más reducida. El impacto que ha tenido la mejoría afortunadamente sustancial de la infraestructura terrestre de carreteras. Es un país fundamentalmente de carreteras, no hay ferrocarril operativo realmente aparte de movimiento de carbón y una pequeña operación fluvial sobre el río Magdalena. Esta es cifra que ustedes conocen, simplemente el 15% del comercio exterior del país, hablo en dinero, en valor,
en valor de los productos, se mueve por vía aérea, y en el mundo entero, en el mundo, las cifras de la UNCTAD y de Naciones Unidas son que el 35% de la carga del mundo total, en valor del producto, se mueve por vía aérea. Solo 1%, como es natural, en tonelaje, pero eso implica la connotación de lo que es importante. Obviamente, cuando aquí tenemos en Colombia perecederos como las flores, el 35% corresponde a productos de alto valor unitario, tecnología. Esto es el tema central de la logística colombiana aérea, son flores de exportación. Esos grandes volúmenes que tenemos para ser el primer aeropuerto de toda la región corresponde fundamentalmente a que el 83% de la carga de exportación del país por vía aérea es carga que se mueve por avión y son flores cortadas. Este es un estimativo tanto para el 20, 21 y 22 de la carga del país. Ahí ven ustedes el tamaño, son más o menos en miles de toneladas. Estimamos para este año 450.000 más o menos, 450.000 toneladas de carga de exportación y unas 250.000 toneladas de carga de importación. Este diferencial genera, obviamente, como en todo proceso logístico, las dificultades de los altos volúmenes, sobre todo en las altas temporadas muy marcadas para la exportación de flores. En el caso de la zona de Bogotá región, que es una zona metropolitana de unos fácilmente 12 millones de habitantes, la vía aérea en las exportaciones en valor corresponde casi al 50%, 46-59% del total de las exportaciones de la zona Bogotá región. Lo demás, obviamente, a través de los procesos de transporte e intermodalismo. Hay un plan por el que el aeropuerto está colapsado realmente por tráfico, de un nuevo aeropuerto a unos 15 kilómetros, que es un desarrollo que está en la típica discusión y con cambio de gobierno reciente seguramente tomará algún tiempo la redefinición de la localización y si se sigue adelante o ampliando el aeropuerto actual con dificultades operativas o creando un nuevo aeropuerto, repito, a unos 15 kilómetros. Aquí hago un simple comentario alrededor de algo que ya estaba planteando Pedro claramente, es el concepto de aerotrópolis, es un concepto desarrollado en la Universidad de Carolina del Norte por John Casarda, alrededor de todo lo que genera un aeropuerto. El caso del Dorado es típico, todo lo que hay alrededor de la operación aeroportuaria, no obstante que por motivos desafortunado, lo discutíamos con él durante el inicio de la reunión con Pedro, como el Dorado, igual que tanto otro aeropuerto, no protegió adecuadamente sus zonas periféricas, permitiendo que se crearan grandes bolsones de vivienda que obviamente afectan la posibilidad de crecimientos en la zona. Sin embargo, hay que recordar alrededor de ese aeropuerto decenas de bodegas, zonas aduaneras, zonas francas, la zona franca más grande de Bogotá, hay varias, la más grande opera fundamentalmente alrededor del concepto del aeropuerto, estando a unos 5 kilómetros, oficinas, bodegas, hotelería, servicio de la aviación. Es el concepto de aerotrópolis que recomiendo de pronto una lectura sobre el tema. Sobre el hub aeroportuario, ¿cómo desarrollo un hub? Y sobre todo, al hablar de lo que me corresponde a mí, que es el hub de carga. ¿Qué es un hub aeroportuario? Ustedes lo saben mejor que yo. Es un aeropuerto modelado como un punto de interconexiones del transporte aéreo. Tráficos de larga distancia, tráficos intercontinentales o tráficos domésticos igualmente. Es el tipo de aeropuerto que permite muchas operaciones. Este es el dibujo típico de los libros clásicos administrativos, lo conocen ustedes. El hub permite la interconexión y la redistribución de los tráficos comparado con el sistema punto a punto, en el cual un tráfico de una ciudad a otra no pasa por ese nodo central, sino que son tráficos de corta distancia con las deseconomías, si se me permite la expresión que esto genera. Estos son típicos hubs, el caso de Tocumen para Copa, está ahí a la izquierda, el caso de Bogotá El Dorado para Avianca, y el caso de Bogotá El Dorado para Avianca en las operaciones domésticas, gigantescas, importantísimas. Hablo de Avianca como un elemento, simplemente como uno más de todos los que pueden desarrollarse con una multiplicidad de aerolíneas que operan en Colombia. ¿Qué es un hub aeroportuario? El éxito de un hub pues va a depender de su posición estratégica. Señalaba muy claramente
la presentación que me antecede, como la localización de Viruiro es exactamente una localización exitosa desde el punto de vista de su localización en el centro de una gigantesca zona económica de nuestro continente suramericano. Debe permitir operaciones de vuelos nacionales e internacionales, y siempre habrá la discusión de si estos nodos centrales, tal como lo veíamos, permiten menores tiempos y menores costos. El hub aeroportuario lo que genera es una visión para que empresarios de todo tipo lo consideren un sitio para desarrollar sus conexiones, que debe volverse para ellos paso obligatorio por ser un eje de interconexiones. Ahí el ejemplo clarísimo es el caso de Panamá en Tocumen. ¿Cómo lograr conformar un hub aeroportuario? ¿Las políticas públicas son un factor crítico? Sí, lo afirmo. ¿Se puede ordenar por decreto del gobierno central o municipal o territorial que el aeropuerto sea un hub? ¿Hubs de carga se pueden dar? Primero que todo, ¿cómo logramos que un aeropuerto sea un hub? Mínimas condiciones. Una localización adecuada. Tiene que estar en un sitio apropiado. Características del lado aire. Evidentemente, si es un aeropuerto en altura, caso de Bogotá, por ejemplo, es un aeropuerto con complicaciones para ser un hub. Estamos a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Eso genera restricciones sustanciales. Obliga, como ustedes lo saben en el Alto, a unos desarrollos aeroportuarios complejos. Niveles de congestión aeroportuaria razonables. O sea, que no haya congestión. Sería más bien niveles de no congestión. El caso del Dorado es crítico. Personal calificado, que se consiga personal en la región. Si hay que importarlo, se importa, obviamente, de las regiones periféricas o de otros países, pero debemos. Dotación adecuada de la infraestructura de la carga. Veía en las presentaciones que Rafael presentaba hace un rato todo el desarrollo. Y obviamente que hay una dotación adecuada de servicios de soporte, mantenimiento de insumos. En el caso del Dorado, se dan todos estos elementos, si bien debería haber marcado, no con esta lunita azul, por ejemplo, el nivel de congestión aeroportuaria del Dorado es crítico para un vuelo charter a las horas del día, es muy difícil que se lo asignen el slot, toca entrar a recuperar operaciones a horarios no apropiados para la operación, por ejemplo, de un vuelo charter de carga hacia Estados Unidos, que son tan importantes. Localización es adecuada, pero tenemos un problema de altura sobre el nivel del mar. Lo demás está el personal calificado. Hay universidades que trabajan en el tema académico de la ingeniería de aviación. Dotación de infraestructura, ya veían ustedes las renders de las bodegas de carga, y servicios de soporte, combustible, alimentos, vivienda, y obviamente los servicios alrededor del tema logístico, como las zonas francas o las zonas logísticas periféricas. ¿Cómo lograr que el aeropuerto sea un hub? Las políticas públicas, ¿cómo nos ayudan? Lo primero, en mi opinión, respetuosa. No entro en el detalle por no conocerlo, ser absolutamente respetuoso de la situación propia de Bolivia. Los tratados bilaterales y multilaterales tienen que ser abiertos. Tiene que haber una libertad de cielos abiertos para la carga. Si estamos hablando de carga, no hablo de pasajeros, naturalmente. Si eso no se da, si eso no se concreta, si hay un proteccionismo a ultranza hacia las aerolíneas nacionales, el tema es muy complicado o lleva a unas situaciones muy complejas de negociabilidad. Yo pienso que ese, y lo coloqué exprofeso de primero. Simplificación de los procedimientos aduaneros y de comercio exterior. Si no son simples, Bolivia es ejemplar en muchos de estos temas, pero hay otros países en que no. En caso colombiano es complejo el sistema aduanero y que lleva a que muchas operaciones que se podrían hacer de tipo logístico, de tipo hub, carga, estoy hablando de carga, pueden resultar no viables porque los procedimientos aduaneros del país sean complejos y engorrosos. Incentivos tributarios potenciales, que haya aduana, migración y seguridad, facilitar el Estado en lo que corresponde la infraestructura, cuando la infraestructura está a cargo del Estado nacional o de la municipalidad, facilitar la dotación de servicios de soporte, mecanismos de certificación de talleres y todos los otros servicios colaterales, y obviamente un tema que lo dejé de último, no entro en esa discusión por ser respetuosísimo de las decisiones propias de un país, es el tema de la operación aeroportuaria. Es estatal a nivel nacional, es una concesión
se entrega, se privatizan los aeropuertos. Cada una de esas modalidades tiene una particularidad que puede generar dificultades o ventajas. Como ejemplo, tomando el plan estratégico de gobierno de 2015-2019 de Panamá, no voy a leer este diapositiva, simplemente es mostrar cómo un gobierno, Panamá, que tiene una consideración importantísima sobre la logística, y bien reconocidos tenemos el caso del aeropuerto de Tocumen, pues para Panamá el tema logístico es fundamental para su Producto Interno Bruto. Ahí ven ustedes cómo de su plan estratégico claramente aparece una normatividad y un desarrollo alrededor del aeropuerto de Tocumen. Se concreta en unos textos adicionales de ese mismo plan estratégico. Tomé el anterior, no tomé el del nuevo gobierno. Facilitar el desarrollo del hub aéreo mediante mejora del marco normativo institucional, corresponde a temas de transporte aéreo, siendo Panamá muy liberal en sus permisos aeronáuticos. Inversiones en infraestructura que favorezcan accesibilidad, intervención para proteger, miren, el tema que ya se señalaba por parte de Pedro, proteger el área del aeropuerto para su desarrollo futuro. El Dorado está constreñido a estar rodeado por habitación. Perfeccionar las regulaciones sobre el mercado de carga, tema logístico, tema de permisos, impulsar inversión de infraestructura. Como digo, esto es tomado del plan estratégico panameño. Pero lo más importante, más que la localización, obviamente fundamental. Si el aeropuerto está mal localizado, pues no tiene sentido. Si no hay políticas públicas adecuadas, tampoco tiene sentido. Pero lo fundamental es que las iniciativas privadas, que los empresarios tomen la decisión de volverlo un verdadero hub. Hablo de carga. Las aerolíneas, que interpreten adecuadamente el servicio. Que los operadores logísticos, hablo de los agentes de carga a quienes representamos en ALACAT y con CADEX, estén de acuerdo y visualicen la realidad de una operación. Que los empresarios generadores de carga, los productores, los importadores y exportadores visualicen que allí hay un negocio verdadero. Y obviamente que el aeropuerto, el operador del aeropuerto, sea estatal, sea nacional, sea regional, sea municipal, visualice la necesidad de gestionar la promoción de los mercados objetivos que quiere tener. Los 4 actores son fundamentales, mucho más que otros actores. Y obviamente la pregunta sería, no tengo yo la respuesta, ¿quién debe iniciar el proceso para conjugar? Pues el empresariado local. Todos ustedes que están seguramente visualizando el tema del hub, lo he leído, he tenido la oportunidad de vincularme a través de las redes, de lo que ha pasado en los últimos años alrededor de la operación de Viru Viru. Es interesante cómo el sector privado ha estado impulsando. Miren la reunión en que estamos hoy. Obviamente es esencial, y ya para terminar, se acabó el tiempo, que haya carga, porque uno puede sugerir que haya una operación de un hub, de decir esto se va a llamar el hub de Viru Viru o el hub del Dorado, pero si no hay carga, pues evidentemente las aerolíneas no van a llegar. Tenemos casos de aeropuertos muy grandes, hablo de Colombia, el segundo aeropuerto del país, Medellín concretamente, muy grande, grandes operaciones, pero no hay suficiente carga. Entonces allí la operación se vuelve compleja. El tercer aeropuerto del país se llama Cali, el cuarto aeropuerto, Barranquilla, no tienen suficiente carga y se forma un círculo vicioso, círculo perverso. Como hay menos carga, entonces hay menos vuelos, entonces los empresarios generadores de carga ven que no hay servicios adecuados, comienzan a buscar alternativas para enviar su carga vía terrestre a los aeropuertos, caso del Dorado, donde sí hay operaciones permanentes, 27 aerolíneas de carga y obviamente un círculo vicioso complicado. Preguntas para concluir. Un alto porcentaje de la carga se mueve en las bodegas de barriga, los belly, de los aviones de pasajeros. Entonces, si no hay un suficiente número de aviones de pasajeros, es posible que el tema del hub de carga tenga una particularidad y una complicación. ¿Cómo operar aeropuertos de carga? Obviamente no es el caso de Viru Viru, pero ¿cómo operar aeropuertos de carga donde no haya pasajeros suficientes? Nos ha pasado, hemos visualizado aeropuertos que se han concebido como el aeropuerto alterno del Dorado, concretamente, para que movieran solamente carga y la rentabilidad del aeropuerto simplemente, como se dice en el tercer renglón, no es viable. Solamente un aeropuerto que combine altos volúmenes de pasajeros con carga podrían ser la fórmula ideal. Por ahí concluyo.
Muchas gracias. La consulta es la siguiente, bueno, para los dos expositores, ¿no? En el tema del territorio, ¿cuántas hectáreas están destinadas a un hub, como el que menciona la Autoridad de Colombia? Y en la proyección de expansión para esas dos nuevas pistas, ¿cuántas hectáreas se necesitarían? Muchas gracias. Creo que la respuesta la podría comenzar a dar Rafael. Si se atreve, Leonardo también. Leonardo, mientras voy viendo el número. Yo creo que aquí no soy capaz, no lo voy a decir. Pensemos que un aeropuerto como Virubiru son 4 kilómetros de longitud de una pista, que tenemos un ancho suficientemente razonable, pero que alrededor del mismo hay que tomar una decisión. Veía los planos que mostraba Rafael alrededor de zonas logísticas. Dependerá naturalmente lo que queramos hacer en el entorno operativo. Hablo de carga nada más, obviamente. No me atrevo a señalar un número. Hay que pensar que lo que hay que reservar es bastante grande. Podría mirar en 10 minutos y volver con ustedes con las cifras del Dorado. Es que acabo de borrar de mi memoria el tamaño que tiene el Dorado en zona relativamente, tiene 2 pistas y una extensión casi de 4 kilómetros cada una de las pistas, pero no me atrevería a dar una cifra. Rafa tiene mucho más clara la idea y además me salva de esto. Agradecer la participación de los municipios también. Vamos a darle la palabra a la arquitecta Zapata. Pero, si me permiten terminar con la consulta, se estaba viendo los números exactos para no fallar. Estamos hablando de la zona industrial, que son aproximadamente 456 hectáreas, la zona de equipamiento logístico 234, y adicionalmente a la superficie que se tiene ahora para el aeropuerto serían como 1.100 hectáreas adicionales, porque efectivamente estamos hablando de pistas de más de 4.000 metros, y para una operatividad simultánea de las pistas, mínimamente tiene que haber entre 250 y 300 metros de distancia entre pista y pista. Además de todo lo que son los equipamientos, calles de rodaje, entonces fácilmente estamos hablando de unas 2.500 hectáreas. Mi nombre es Rick Zafá, presidente del Colegio de Arquitectos de Bolivia. Siempre es grato compartir con ustedes cuando me invitan, además de café. Yo tengo una pregunta para Leonardo, porque en realidad casi todo lo que se ha hablado, lo venimos hablando hace variados años, y en la parte técnica, como que no hay mucho que inventar, pero yo tengo una pregunta capciosa para Leo. Entre tu experiencia, ¿qué ventajas y desventajas tiene la administración estatal versus la administración privada? Sí, sabía que ibas a poner esa cara. Entre, por favor, Leo, ya sabes a dónde voy. Lo que pasa es que hay que ser claro, objetivo, la situación por la que se maneja. Conozco tanto el Dorado, para mí es un caos, pero que Dios me perdone y los colombianos también. Tendrán sus motivos, hay que hacer muchos ajustes. Tucumán ha hecho ampliaciones espectaculares, pero no sigue siendo un aeropuerto que hay que andar a carrera, y los minusválidos andan también un poco complicados, ¿no? España, Barajas, arregló con sus autitos y sus ascensores y sus buses, pero también hay que andar a carrera. Ni qué les cuento de otros aeropuertos. Entonces pareciera que cuando uno crece es como los hijos, cuando son chicos, problema chico, hijo grande, problema grande, lo mismo se replica en esto. Pero a nosotros nos preocupa el tema de la administración. Tanto Colombia, Bolivia y algunos otros países hermanos y amigos tenemos políticas muchas similitudes y muchas cosas encontradas tal vez. Entonces yo quisiera que usted, aprovechándolo, que es imparcial, que está mirando ahí de palco, que usted no sabe qué cara tenemos los que estamos del otro lado, creo, va a poder ser un poco más objetivo. Por favor, querido Leonardo, y disculpe la pregunta. Es un tema que me correspondió como funcionario del Estado colombiano a cargo de planeamiento del Departamento de Aeronáutica de Colombia, que en esa época era un ministerio que tenía ese nivel. La gran discusión que se dio, copiada del tema de las concesiones de carreteras,
que se copiaron de México. Nuestra concepción de concesiones se copió un poco de Chile, tomando las figuras del aeropuerto Merino Benítez de Santiago, y de allí transformamos el proceso de concesiones. Y hubo una gran discusión. La gran discusión es que cuando evaluábamos el resultado final de la concesión a nivel entregada a privados, nos encontrábamos con que los costos operativos del aeropuerto, en lugar de ser más razonables para el usuario, se habían elevado porque había una figura de negocio de parte del empresario privado que se había ganado la licitación o el concurso, o como fuera la figura. En el caso de Colombia hubo además una experiencia muy positiva por parte del Estado. La construcción de la totalidad de los aeropuertos del país se hizo por parte de la Aeronáutica Civil Colombiana como entidad central del gobierno. Punto. Aparte de algunos aeropuertos del tipo de regional o tipo municipal, 2 o 3 que tienen algún nivel. Entonces, cuando entra la concesión, el único desarrollo importante que había era la capacidad del Estado central, de la Aeronáutica Civil a nivel central, para gestionar grandes empréstitos y grandes operaciones. Ya lo había hecho el aeropuerto de Río Negro en Medellín, el aeropuerto de varios otros aeropuertos, sobre todo Río Negro, se hizo por parte del Estado con un crédito del Banco Mundial y funcionó perfectamente, pero por ejemplo la capacidad para gestionar las grandes inversiones que se hicieron en El Dorado, ya bajo la concesión, había una gran discusión de si el Estado era capaz de gerenciar esa operación. Entonces, el beneficio final ha sido muy discutible, se hicieron algunos análisis académicos de la bondad de las concesiones y no llegaron a conclusiones razonables, distinto de decir, oiga, pero se nos subieron los costos operativos al ciudadano, las tasas aeroportuarias, los derechos de aterrizaje, y se supondría que entregar la concesión era para mejorar eso como beneficio, pero las eficiencias naturales del sector privado, la capacidad de gestionar, la capacidad de gastar, la capacidad de desarrollar cosas, no obstante, la visión, tengo una visión un poco diferente de lo que se ha hecho. Los aeropuertos han mejorado sustancialmente en el caso colombiano bajo las concesiones, lo que pasa es que tienen volúmenes como digamos 35 millones de pasajeros. El Dorado nos colapsó, obviamente, totalmente de lo que veníamos en 2000 como plan maestro, esto habría llegado como en el 2025 o 30, se nos adelantaron las cosas, no obstante la pandemia. Yo creo que el sector privado, y hablo del sector privado, es el mejor gestor posible para el desarrollo aeroportuario. Es el que tiene mayor capacidad, mayor conciencia de lo que esto implica. Las restricciones naturales que los estados nacionales o municipales o regionales pueden tener para gestionar la magnitud de una actividad empresarial como un aeropuerto, difícilmente el Estado la puede desarrollar. Y mi visión cambiada sobre lo que pensaba muchos años atrás de que no debería ser concesionable los aeropuertos, lo digo como un tema casi ideológico, tiene que haberse transformado necesariamente ante la realidad objetiva. En el caso colombiano, las concesiones han generado un beneficio, no hablo de costos, que es un tema discutible, pero sí en la capacidad de gestionar y desarrollar. Hablo del aeropuerto de la ciudad donde vivo, que se llama Santa Marta, donde el aeropuerto es un aeropuerto exitoso, razonable, muy bien llevado, muy bien mantenido y muy operativo a nivel de una concesión privada. Creo yo, pero esa es una visión, repito, que desafortunadamente para la ideología que en algún momento podía yo haber mantenido como mi parámetro y mi paradigma, el sector privado lo maneja mucho mejor que lo que puede hacer el sector estatal. Pero no entro en el debate de las condiciones propias ni de Virubiru ni de otros aeropuertos de la región de Bolivia, ni más faltaba. Esa es mi apreciación. Uno más. Otra vez Warner. Es importante. Warner está apoyar en la gestión. Desde el POA lo tenemos inscrito para este año, lo tenemos en el PTDI, lo tenemos en la agenda urbana en compañía de la ONU Habitat presente, para aterrizar el proyecto, ¿no? Las 1.100 hectáreas que menciona para las 2 pistas actualmente ya son áreas urbanizadas desde el año 2018. Lastimosamente no es corresponsabilidad de muchos de los que estamos aquí. El municipio
la gobernación, porque son los que dan la licencia ambiental para estas urbanizaciones, y los mismos empresarios, ¿no? Que somos los que impulsamos también este sector. Entonces, sería importante aterrizar, ¿no? Este proyecto y tomar en cuenta, el arquitecto Pedro nos habla de un hub Viru de 100% de pasajeros, ¿no? El ejemplo de Colombia nos habla de ya lo más compartido con el hub con carga, ¿no? Entonces, creo que es importante aterrizar el proyecto. Hay un interés de toda la región metropolitana, pero ¿qué vamos a hacer si no hay espacio para estas dos nuevas pistas, ¿no? O qué postura vamos a tomar, o cómo es la propuesta para poder adquirir o recuperar estas hectáreas. 1.500, no le meto, 2.500. Bueno, Nosotros desde CADES vamos a pedirle a nuestro presidente del Instituto de Inteligencia Metropolitana que pueda dar las conclusiones finales. Es una gran alegría pues, para nosotros ver la integración de la institucionalidad costeña, especialmente de la institucionalidad privada, la sociedad civil, representada a través de la institución costeña. Y esta unión siempre es lo que hace que Santa Cruz sea fuerte. Y esto es lo que va también a pretender de que este sistema metropolitano o esta planificación metropolitana se pueda dar de forma planificada, de forma eficiente. Y precisamente esa es el objetivo de este Instituto de Inteligencia Metropolitana, es lograr que esta ya realidad de metrópoli en Santa Cruz sea precisamente planificada de manera eficiente, amigable para todos los habitantes de esta hermosa tierra. Y cuando hablábamos nosotros de tener una Santa Cruz metrópoli, pues el aeropuerto Viru es fundamental para nosotros, especialmente por sus características geográficas y esta visión estratégica que tenemos de que Santa Cruz sea un nexo y sea un articulador, no solamente para Bolivia, no solamente para este pueblo, sino para toda Sudamérica y por qué no para todo el mundo. Y no solamente que de Santa Cruz, de este corazón sudamericano, se exporten cosas, también podamos nosotros recibir del mundo y el mundo lo conozca y pueda venir a visitarnos también. Y este es un reto grandísimo porque hablamos nosotros de que Viru ahora tiene más o menos un movimiento de 3 millones de pasajeros al año y estamos pretendiendo elevarlo, por lo menos en la planificación en la próxima década, 50 millones. Parece una locura, pero no nos olvidemos que Santa Cruz hace 50 años era, digámoslo entre comillas, un pueblo de menos de 100.000 habitantes y ahora somos una metrópoli de 3 millones. Y lo hemos hecho eso de forma natural en 40 años. Y hay dos formas, en el futuro uno lo crea en el presente. Entonces ahí viene la necesidad más grande que tenemos en este momento, en esta realidad, en este presente, de poder planificar nuestro futuro. Y es por eso que una de las grandes necesidades en este momento es la planificación estratégica de nuestro departamento. Y nosotros tenemos que impulsarle, y eso es parte de nuestro interés como sociedad civil, de poder un poquito empujar también a la gestión pública y colaborarle para que esto se pueda dar de una manera adecuada. Desde una visión siempre técnica, siempre neutral, nosotros nos caracterizamos por eso. Yo hablo como ingeniero, los arquitectos, los empresarios y toda la gente que nos acompaña en este proyecto tiene esa misma visión. Y se necesitan muchas cosas, lo dijeron, especialmente en la promoción de política pública, y aprovecho la presencia y saludo a nuestro vicegobernador, nuestra segunda máxima autoridad en Santa Cruz. Esta necesidad de política pública ya es imperante, la necesitamos y también tenemos que desarrollarla. Por eso esto es el inicio de un ciclo de mesas técnicas en donde iremos trabajando y iremos proponiendo a la gestión pública también estas necesidades que para nosotros son evidentes. Quiero informarles que este es el segundo evento que tenemos nosotros, iremos desarrollando cada 15 días. El próximo será ya sea en la Sociedad de Ingenieros o en la Cámara de la Construcción, lo vamos a coordinar. Tenemos 8 megaproyectos, este es solamente uno de ellos, sumamente importante, por supuesto, al igual que los otros, y lo iremos desarrollando paulatinamente. También ya en la próxima semana haremos la publicación del Green Show, eso que comunicamos y logramos hacerlo con el arquitecto Pedro Ortiz, y empezaremos también una serie de actividades con la gestión pública. Yo veo que el representante del municipio de Guardia, los saludamos también, muchas gracias por estar presente. Iremos a visitarlo a Guardia, a Montero, a Guardia, a Santa Cruz de la Sierra, a Porongo, etcétera, porque necesitamos nosotros tener esa integración y necesitamos planificar en conjunto.
no se puede planificar ya en límites geográficos del municipio, porque se debe planificar de manera conjunta a nivel departamental, nacional y también no pensando también a nivel internacional. Yo quiero agradecerle por la presencia, esperamos verlo en los próximos eventos, cada 15 días, estén atentos a través de las redes sociales, igual le haremos llegar la invitación correspondiente. De nuestra parte, muchísimas gracias y será hasta la próxima ocasión.